cosas bonitas de Dios. Hoy quiero hablarles de las coberturas angelicales, de las coberturas de sangre, de la palabra pastoral angelical, alabanza y prosperidad y amor. Estos son 7 tips que le da Dios al ser humano para que viva con una bendición completa, total, una bendición del cielo. Nos da todo, desde lo espiritual hasta lo material, lo económico, pasando por el dinero y por toda solución del problema que usted necesite. Eso hace Dios con sus hijos. Él no es hombre para que mienta. Él es Dios y nos ama de una manera profunda. No olviden darle me gusta a este lip si fue de su agrado. No olviden hundir el botoncito de seguirme, y por favor, y estar muy pendientes del canal, porque estaremos subiendo continuamente diferentes publicaciones, incluyendo en vivos, para que podamos seguir creciendo en nuestra vida espiritual. Entonces, la primera cobertura que Dios nos da es la cobertura de sangre. Es el primer aspecto que tiene que ver con lo espiritual, con la salvación. Ahora, ¿cómo trabaja una cobertura? Yo les pregunto a ustedes. Está lloviendo, usted lleva su paraguas y cuando va a salir al agua y va a empezar a mojarse, ¿usted qué dice? Usted le dice: paraguas, ponte encima de mí, ábrete y cúbreme. O usted agarra su paraguas, lo abre y se cubre. De la misma, exactamente así. De la misma manera trabajan las coberturas. Ahí están las coberturas. La primera, la cobertura de sangre. Pero no es que la cobertura va a venir y lo va a tapar y bueno, que no. La cobertura es la opción que te da Dios para ser salvo, la cobertura de sangre, ponerte bajo su cobertura. Ese es el trabajo de Dios, pero el trabajo nuestro, ¿cuál es? Meternos debajo de sus alas, ir, actuar, trabajar y meternos bajo la cobertura de Dios. ¿Sí? Entonces, la cobertura de Dios, vamos a leer la Biblia en el libro de Colosenses, capítulo 1, versículo 14. Y también voy a leer el mismo Colosenses capítulo 2 verso 13 y 14. Eso nos habla de la cobertura de sangre. Mucha palabra hay que habla sobre ello, pero me voy a fundamentar y a basar en estos 3 que les va a dar una suficiente comprensión de lo que quiere Dios. La Biblia dice, entonces vamos a leer el primer texto, Colosenses 1:14, les dije, dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. ¿De qué habla este versículo? Simplemente habla de la reconciliación a través de la muerte de Cristo. Y si usted mira los versos anteriores, menciona que Jesucristo es la imagen de Dios, esto, aquello. Pero lo que nos interesa en este momento, en este caso concreto, es eso: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Hay personas que creen que para que sus pecados les sean perdonados, pues deben ir donde el sacerdote católico, le cuentan sus asuntos, él le hace una cruz y dice que los bendice y ya usted está perdonado los pecados y listo para el siguiente. Hay quienes creen que los pecados se perdonan. Yo digo, ay, ya, no pienso en eso y ya están perdonados. Pero lo que dice la Biblia, que es lo que nos interesa a nosotros,
es que dice que por la sangre de Él tenemos perdón de pecado. Por mí ningún hombre dio su sangre. Por mí ningún hombre o mujer murió por darme salvación. El único que lo hizo fue Jesucristo. O sea, es el único que tiene la autoridad para que a través de su sacrificio y derramamiento de sangre nosotros pudiéramos llegar al reino de los cielos y tener la salvación. Amén. Los otros dos versos dicen, en el capítulo 2, versos 13 y 14. Escuchen bien lo que dice. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Aquí viene una reafirmación, diciendo que Dios afirma que Dios dio la vida a las personas, pero lo hizo con un propósito. ¿Y cuál fue el propósito? Lo dice claramente: perdonar sus pecados. Porque sus pecados los circuncidó espiritualmente y necesitaban ser libres en el nombre de Jesucristo. Esa es la cobertura de sangre. Posteriormente, vamos a agarrar una por una y la vamos a desarrollar en el nombre de Jesucristo. Pero ahora, en este live, simplemente le voy a dar el repaso de lo que viene a partir de mañana. A través de nuestros canales voy a poner la hora en donde voy a transmitir estos en vivos, para que estén pendientes de la transmisión y puedan aprender de esto. Y si les interesa y creen que está bien, pues vívanlo, síganlo. Seguir a Cristo es bueno. Y si de su corazón le nace, síguenos. Yo quiero que nos sigan, yo quiero seguir compartiendo contigo. Y si también en tu corazón te nace hundir donde dice diamanticos, no es malo. Bueno, mis amados, la segunda cobertura, de la cual yo... pero espere que me faltó darles otras citas bíblicas. En Apocalipsis 1:5 insiste, porque es que no podemos agarrar un texto, interpretarlo y sacarlo del contexto. El texto, para que tenga una buena interpretación bíblica, una exégesis muy buena, tiene que ser tomada en todo el contexto, ¿verdad? Y aquí, en el contexto de la Biblia, nos vamos a Apocalipsis, capítulo 1, verso 5. ¿Qué dice Apocalipsis? Dice: y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos ha lavado de nuestros pecados con su sangre. Nuevamente, ya en el libro, estamos en Colosenses, ahora fuimos a Apocalipsis, que nos está diciendo que nuestros pecados fueron lavados con la sangre de Jesucristo, que nuestros pecados ya no nos son imputados a nosotros. Nuestras faltas que cometimos fueron imputadas al Señor Jesucristo, que pagó un precio, su vida por nosotros, para que pudiéramos tener el perdón de pecados y la salvación del alma, vivir eternamente con Él. Pero hay otro texto todavía muy interesante, que vamos a los profetas. ¿Qué nos dicen los profetas de esto que estamos hablando? Y hablamos en el libro de Isaías, capítulo 1, verso 18. Recuerde que el capítulo 1 de Isaías está al inicio del libro, y el verso 18 está después del verso 17, para que no se pierdan y no se confundan. Bueno, ¿qué dice 1:18 de Isaías? Dice: venid ahora, dice el Señor, y razonemos juntos. Razonemos juntos, dice, venga, conversemos. Aunque vuestros pecados sean como la grana, como las nieves serán emblanquecidos. Y aunque sean rojos como el carmesí,
vendrán a ser como blanca lana. ¿Qué tal? ¿Cómo la vio? El amor maravilloso de Dios, el amor grandioso del Señor, el cuidado que tiene de nosotros, que a cada instante está pendiente. Esa es la cobertura de la sangre. Por su sangre usted es salvo. Usted no es salvo por confesar el pecado a un señor, a un amigo. No. Usted es salvo por confesar sus pecados delante de Dios. Usted es salvo porque la sangre de Jesucristo lavó su pecado. Y eso no fue gratis, le costó la vida. Por eso puede perdonar pecados. Los demás no hemos hecho eso, no lo podemos hacer. Pero igual, si a usted le gusta hacer eso, pues espiritualmente no es que lo tenga que hacer. Pero a lo mejor en psicología puede que le sirve compartir esas cosas internas que tiene, o traumas, o dificultades, vicisitudes, y le puede ayudar. Pero no le va a perdonar el pecado, pero sí le puede ayudar a compartir tus problemas con una persona madura y que sepa lo que esté haciendo. La segunda cobertura que después vamos a desarrollar es la cobertura de la palabra. Ya les dije, usted quiere ser salvo. La sangre no va a venir con usted. Usted tiene que aceptar a Jesucristo en su corazón, aceptar su perdón, aceptar su salvación. Y cuando usted lo hace, ¿qué está haciendo? Está caminando hacia el paraguas, está caminando hacia la cobertura, porque la cobertura no se le pone de manera automática ni tiene vía para llegar y ponérsele. No, es usted el que tiene que irse a meter debajo de esa cobertura. Ya se metió debajo de la cobertura de la sangre, hágalo, tómese unos momentos y lo hace. Y si ya está metido bajo la cobertura de sangre, ¿qué beneficio tiene? ¿Dónde lo está beneficiando Dios a usted? Sencillo, le perdonó pecados y le dio salvación. Reitero, vamos a desarrollar esos temas después. Pero ya tengo perdón de pecados y salvación, pero sigo en problemado. Me falta conocimiento, me falta dinero, tengo problemas, tengo aquello, lo uno, lo otro. Me está solucionando Diosito un solo problema, y yo quiero una solución integral. La Biblia dice que tus soluciones son integrales, Señor. Entonces yo le dije, ya va. No se me adelante, mi hermano, no se me adelante. Calma, parce, le dice. Ahí va la segunda, le dice. Toma nota. Cobertura de la palabra, ya eres salvo. Ahora necesitas la palabra de Dios, para que te edifique, para que te enseñen, para que te aprendas a ver qué es lo que quiere Dios que hagas con tu vida. La cobertura de la palabra, ahí la encontramos. Mire lo que le produce a usted la cobertura de la palabra. Le da cosas espectaculares que no se los da la sangre. Acuérdese, la sangre que le da perdón de pecados y salvación. No le da más nada. Hay personas que tienen un problema o los van a traer. Ay, sangre de Cristo, cúbreme. No, la sangre de Cristo no lo va a cubrir, porque la sangre de Cristo no es antiatraco. La sangre de Cristo es anticondenación y antipecado. ¿Ves? Necesitas la segunda cobertura. Y te voy a decir que te da esa segunda cobertura. Vamos a leer primero la palabra de Dios. Si usted tiene Biblia, puede irla buscando. Le voy a dar las citas que vamos a ir leyendo. Si usted tiene una Biblia católica, excelente. Leen esa, porque las Biblias son las mismas. La diferencia entre la Biblia católica y la Biblia de los evangélicos o de los cristianos, otros, ¿sabe cuál es? Que hay 7 libros de la Biblia, 7 libros de la Biblia católica que no aparecen en las Biblias cristianas, porque no fueron plenamente identificados como canónicos. Muchas dudas, entonces no se les puede dar la validación de palabra de Dios, pero ahí en la Biblia está. Salmo 107, verso 20. La primera. ¿Sí? ¿Qué dice?
Escuche esto. Envió su palabra. ¿Qué envió? Su palabra. ¿De qué estamos hablando? De la cobertura de la palabra. Bueno, envió su palabra. Envió su cobertura para que te metas delante de ella. ¿Y qué les hizo? ¿Tiene su Biblia? Siga leyendo. Dice, envió su palabra y los sanó. O sea que cuando te metes bajo la cobertura de la palabra, tienes sanidad. Hoy en día los psicólogos dicen que el poder de la palabra es muy grande, pero la Biblia ya lo decía, que la muerte y la vida estaba en la palabra. Hoy los psicólogos hablan de eso, y sí, como uno tiene que confesar y decir, y aquello, y esto, lo otro, pues eso ya estaba en la Biblia hace demasiados años. Miles de años, diría yo. Envió su palabra y los sanó. Primero, que les da sanidad. Segundo, y los libró de su ruina. Falta unos textos bíblicos acá. Y los libró de su ruina. A ver. O sea, la palabra te da lo primero, sanidad. Y lo segundo que te da es liberación. Eres libre de los ataques demoníacos, de las inducciones demoníacas a que hagas lo malo. Eres libre de las tinieblas. Pero esa misma cobertura no solo te da eso, te da también otras cosas. Te da seguridad. La cobertura de la palabra no solo te da sanidad y te saca de la ruina espiritual, está hablando ahí, también te da seguridad. En el libro de Mateo, capítulo 7, verso 24, vamos a buscarlo, por favor. Un momento mientras lo buscamos acá. Mateo 7, 24. Dice, y me van buscando un texto que está en un salmo, es un salmo que está el otro beneficio de la palabra, ¿verdad? Dice, a cualquiera pues que me oye estas palabras, ¿qué? Palabras, ¿de qué estamos hablando? De la cobertura. Cualquiera pues que se mete bajo estas coberturas y las hace. Mire que esta es la diferencia. Podemos estar en cualquier religión, que ninguna te va a dar la salvación, ni católica, ni evangélica, de ninguna, ni Alá, ni la religión de los musulmanes, ninguna religión te da salvación. Todas las religiones religares es para tratar de llevarte a Dios, de unirte a Dios. Eso es que es lo que son las religiones. El que te da salvación es Dios. Y Mateo 7:24 dice, cualquiera que me escuche estas palabras, cualquiera que se me pone bajo cobertura y las hace, que ahí está, hacer no es escuchar, no es pensar, es cualquiera que las oye y las hace. Ahí el verbo más importante es el hacer. ¿Qué me gano yo si no lo hago? Tengo que hacerlo. Lo que dice la Biblia, si la creo, si quiero la cobertura, si quiero la bendición, entonces voy a poner a cargar esto. Si quiero la bendición, necesariamente tengo que hacerlo. Entonces, esta cobertura, estoy un poco aquí confundido, pero con la laptop. Ya va, un momento. Y las hace. Después sigue el mismo versículo. Le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿Quieres seguridad? Cuando tú vienes a Cristo, te da seguridad a través de la cobertura de la palabra, porque tú empiezas a edificar sobre la roca, y la roca te da seguridad. Si tú construyes en la arena, se cae la casa. Si tú construyes en el lodo, se te cae la casa. Tú lo que necesitas, amado, es construir sobre la roca.
Eso dice Dios. Entonces la palabra, si te vienes a la palabra, ella te va a dar seguridad también. Entonces, resumimos, te da sanidad, te da liberación, te da seguridad. Y en un salmo dice, y envió su palabra, ¿y qué? Dice, y los libró de su ruina. Ya les digo cuál es ese salmo. Envió su palabra y los libró de su ruina. Nuevamente reitera que si se envía la palabra de Dios, usted puede ser liberado de la ruina. ¿Entiende? Y sanado, como lo decía el primero de los 3 textos que acabamos de leer. Entonces resumimos, ¿qué te da la cobertura? La primera cobertura de sangre, ¿qué te da? La primera cobertura de sangre te da perdón de pecados y salvación. La segunda cobertura de la palabra te da sanidad, liberación, seguridad. Amén. En el Salmo 107, versículo 20. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Amén. Un momento que voy a conectar, que me estoy quedando acá sin carga. Perfecto, ya estamos listos. Ok. Gajes de oficio y aprendizaje. Es la inexperiencia, pero vamos a ganar experiencia. Porque lo más importante, en lo que sí tengo experiencia, es en transmitirles la palabra y lo que Dios quiere para su vida. Bueno, mis muy queridos amados, ya somos perdonados los pecados, somos salvos, somos sanos, somos libres. ¿Pero qué más? Yo no puedo vivir solo con eso. Yo tengo muchas más áreas de mi vida que necesito que tú, Dios mío, las controles, les pongas tu cobertura o yo me meto bajo ella. Me des la opción. Yo, ya va nuevamente el Señor. Deja de ser atropellado, hijo mío. Voy con la tercera, te dice Dios. Y la tercera, si ya estás bajo la cobertura de sangre y estás bajo la cobertura de la palabra, te tiene necesariamente que meter en la tercera cobertura, que es la cobertura pastoral. Ya eres salvo, ya eres sano, ya se te fue la ruina espiritual, ahora necesita la cobertura pastoral. Necesita un pastor que te oriente, que te guíe. Y cuando le digo pastor, no estoy hablando, puede ser un cura, puede ser, bueno, su líder espiritual, pues, para no entrar en estas nominaciones, pues en esta clase de definir las cosas, ¿sí? Y usted puede encontrar lo que le trae la cobertura pastoral muy tranquilamente. En un solo lugar lo encuentra, en el Salmo 23. Vamos a leer qué dice el Salmo 23. Abra su Biblia, por favor, si la tiene. Si no, compre una. Es muy importante tener una Biblia en su casa. Y más en estos días en donde esta sociedad cada día está más corrompida y más perdida. Mira lo que dice el Salmo 23. El Señor es mi pastor y nada me faltará. Entonces, ¿qué es lo primero que hace esa cobertura? Que no te va a faltar nada. El pastor va a estar pendiente. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Te trae descanso también. Relájate, te va esa depresión, esa ansiedad, ese estrés, la enfermedad del mundo de hoy, la enfermedad moderna que te destruye. Se va en el nombre de Jesucristo. En delicados pastos te hará descansar. No te va a costar solo una lámina de lija. No, te va a costar en delicados pastos para que descanses. Y te dice, junto a aguas de reposo me pastoreará. O sea, te dará la Biblia. El agua es la palabra, el agua de vida, la palabra. Él te va a guiar, te va a orientar, te va a enseñar, te va a formar.
Dice, confortará mi alma. Estás en problema, en tribulación, en angustia, en depresión. Él conforta tu alma. Y dice, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Guianza. Otra bendición de la cobertura pastoral, te va a dar guianza. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Te va a dar cuidado, protección, va a iluminar tu vida, tu camino, aunque andes en valle de sombra, de muerte, atracadores, asesinos, de muerte. ¿Qué dicen? Tú estarás conmigo, por lo tanto no podrás temer mal alguno. Amén. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. El mero hecho de usted saber que está bajo la cobertura pastoral, que tiene un ministro que está pendiente de usted, que está orando por usted, que está orientándole, que le está dando palabra, que le está dando consejo, que le está dando guianza. Amados, usted necesita meterse entonces en la siguiente cobertura. Ya tiene todas esas cosas. Ahora, ¿qué le falta? Sí, Señor, yo tengo otras necesidades. Bueno, cálmate, vuelve, Señor. Vamos entonces con la cuarta. Yo no dejé nada por fuera, te dice el Señor. Cobertura angelical. ¿Sabe qué dice la Biblia en Hebreos? ¿No son pues los ángeles espíritus ministradores al servicio de los herederos de la salvación? ¿Cómo la ve? Los ángeles son servidores nuestros si tú estás viviendo conforme a la palabra de Dios. Tú no eres servidor del ángel. El ángel, su función principal y fundamental es ser servidor tuyo. Él estará pendiente siempre para cuidarte. Ahí sí, que a usted le van a hacer algo malo. No diga sangre de Cristo. No va a pasar nada, igual se lo van a hacer. Ahí sí es cuando usted tiene que invocar los ángeles del Señor. Porque los ángeles del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Dice la Biblia. Amén. Así es que si tú quieres esa protección en tu diario caminar, en tu salida, en tu entrada, caminando por donde sea y con la seguridad en Dios, déjame decirte que necesitas activar ya, mire, pero así. ¿Ya activaste la primera cobertura, la de sangre? Felicitaciones. La segunda cobertura, la de la palabra, ¿la activaste? Felicitaciones. Tercera cobertura pastoral, ¿la activaste? Felicitaciones. Esto es así. Porque si está lloviendo, tú no puedes quedarte con el paraguas así. Y este mundo está lloviendo maldad por todos lados. Está volando de aquello hasta el zarzo, como dicen. Entonces tú abres. Y esa cobertura es la cobertura angelical que la debes empezar a usar. Los ángeles te ayudan a lo que necesites, te encuentran las cosas. A mí me ha pasado muchas veces, no encuentro las llaves, estoy a punto de perder la paciencia, Dios mío, se perdieron, no las encuentro, que esto y aquello y lo otro. Y después de sufrir, porque uno es medio bobito a veces, sufre sin necesidad, y después de que sufre, pelea un rato, entonces respiro profundo y le digo, ángel del Señor, por favor, ayúdame. Y mire, literal, real y verdadero. Miro así y ahí están las llaves, donde había buscado otros 200,000 veces. El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende, los guía. El ángel guió a Isaías, lo guió hacia su esposa Rebeca. Entonces, por favor, en el desarrollo
de cada uno de estos temas, lógico, ya les voy a dar más citas bíblicas y más cosas para que ahora simplemente es un abre boca. Esta quinta cobertura, ya vimos la angelical, la quinta cobertura es la cobertura de alabanza, primera de Samuel 16:23. Aquí tenemos a primera de Samuel 16:23. Ajá. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba en su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Literalmente no es que Dios le mandó un espíritu malo, literalmente es que sus acciones y sus propias concupiscencias y su maldad atrajo esos espíritus malos y lo atormentaban. Endemoniado vivía el rey Saúl. Pero cuando David, que después fue rey, él era un adorador y tocaba los instrumentos y adoraba a Dios desde niño. Y cuando David tocaba el arpa y le rasgaba esas hermosas melodías, el demonio que atormentaba al rey Saúl huía, dice la Biblia, salía corriendo, porque donde hay alabanza no está el diablo. Donde hay alabanza se va la maldad. Pero la alabanza hace otras cosas más. La alabanza hace que los muros más inexpugnables se caigan, que los problemas más grandes se derritan. Si usted recuerda Jericó, que significa ciudad amurallada de pecado, habían unas murallas impenetrables. Nadie había podido penetrar esa muralla, o sea, sin consentimiento, para invadir. Y el pueblo judío fue allá, y cuando estaban afuera para tomar la ciudad, ¿sabe qué le dijo Dios? Alaben. Y les dijo, den una vuelta alrededor. Después den otra vuelta alrededor, van 2. Después otra vuelta alrededor, van 3. Y gritando, gritando, o sea, alabando. Después otra vuelta, 4, y alabando. Usted dando vueltas alrededor y alabando a Dios. 5ª vuelta y alabando a Dios. 6ª vuelta y alabando a Dios. Cuando dieron la 7ª vuelta y gritaron y alabaron a Dios y levantaron su corazón al cielo y creyeron en Dios y en su palabra, mire, los muros inexpugnables se derritieron como arena, se volvieron arena y cayeron, y el pueblo de Israel, el pueblo judío, pudo tomar la ciudad de Jericó. ¿Cómo puede alguien pensar que la elaboración de cualquier proyecto de vida sin Dios puede ser factible? Es imposible, porque Él es la vida y el dador de la vida. Así que si usted quiere que sus problemas se vayan, se diluyan. Mire, un día Pablo estaba preso, y cuando lo metieron preso, el apóstol Pablo, cuando lo metieron preso, ¿sabe qué hacía? Él cantaba, alababa a Dios, alababa a Dios, alababa a Dios. ¿Y sabe qué pasó? Que llegaron unos ángeles, las cadenas se le cayeron y salió. Por la alabanza. La 6ª cobertura es la cobertura de prosperidad. La cobertura de prosperidad. Vamos a leer Proverbios 8:18. Proverbios 8:18. Las riquezas y la honra están conmigo, riquezas duraderas y justicia. La cobertura, Dios te llamó a la prosperidad. Dios a nadie llamó a la pobreza. Entiende eso claramente. A la pobreza te han llamado los líderes, que con sus políticas cada día te hunden más en las pobrezas, más políticas erradas
para el pueblo y buenas para ellos. Los legisladores, todo, pero jamás Dios no quiere que tú seas pobre. Dios quiere que tú tengas todo lo que necesites y que tengas salud. Dios quiere todo lo bueno para ti. Dios no quiere verte arrancado. No, Dios quiere verte próspero. El problema es que somos muy egoístas y pensamos mucho en nosotros mismos, y la solución de prosperidad que Dios nos propuso, que Dios nos dijo y que Dios determinó fue esta: dad y se os dará. En el Evangelio es imposible la prosperidad sin un corazón solidario. Es imposible la prosperidad sin un corazón sensible a las necesidades del otro, sin un corazón sensible a las ayudas a ayudar a los demás, a hacer el bien. ¿Cuánta gente ve uno? Y yo espero estarlo haciendo muy pronto, recogiendo a los habitantes de la calle, tratando de sacarlos de esos lugares tenebrosos, de darles una vida digna. Eso es bueno, y eso redunda en prosperidad de la persona. Los abuelos nos lo decían y no se lo creíamos. Los abuelos nos decían que había que ser generoso, que había que ayudar, pero nosotros, la filosofía del mundo hoy, ¿cuál es? ¿Cuáles son las 3 cosas más importantes en su vida? Dígamelo ahí, Ramoncito. Sí, profesor. Primero yo, segundo yo y tercero yo. Con esa filosofía de vida tacaña, avaricia, ¿cómo vas a tener prosperidad? Y los que logran tener dinero no es que tengan prosperidad. Su peor castigo es ese, tener dinero. Porque ese dinero, por la avaricia, los atormenta, los llena de estrés y los mata, porque todos los días se levantan a ver si los robaron o no. Entonces es imposible la prosperidad sin un corazón generoso. Ahí te la dejo. En estas prosperidad hay gente que se la pierde y no la hace, pero es su decisión. Dios no obliga. Como también hay gente que logra la bendición como dice Dios. ¿Sabe cómo dice Dios? Que la bendición del Señor, ¿qué? No entristece, no añade tristeza, no te empobrece, no añade tristeza. ¿De qué te sirve a ti tener mucha plata y mantener triste, llevado, que te van a matar, que te van a secuestrar? No. Pero esa es la bendición que viene por tus habilidades o por tu corrupción o por lo que tú quieras. Esa prosperidad es como la sal en el agua y te mata. Pero la prosperidad de Dios, la que viene del cielo, producto de obedecer a Dios, no añade tristeza con ella. Vas sin temor, estás seguro y confiado en el Señor y sabes que a nadie le has hecho daño y a nadie le has robado. Y la séptima, los textos bíblicos es que les leí, Proverbios 8:18 y Proverbios 10:22, para que los tengan. Y la séptima cobertura, la cobertura del amor, que para mí esta es la más importante y la que más necesita este mundo de hoy. Primera de Juan 4:8, dice la Biblia: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. La Biblia lo dice.
También lo dice en el capítulo 8, versículo 4 de Primera de Juan. Capítulo 4, versículo 8. Bueno, ¿qué produce la cobertura de amor? Unidad. ¿Qué es lo que necesita la iglesia? Unidad que necesita el mundo, unidad que necesitan las personas. Todo mundo necesita unidad, 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 unidad. Cumplir lo que dice la Biblia, amaos los unos a los otros. Pero hoy en día, ¿qué dice el mundo? Nos amaremos los unos a los otros cuando no hayan de los otros. No nos queremos amar, no nos queremos ayudar. Necesitamos ser unidos. Toda la humanidad. Usted no dice que es hijo de Dios. Yo digo que yo soy hijo de Dios. ¿Y por qué vamos a estar desunidos si somos hijos del mismo Padre? ¿Porque no compartimos la sangre? ¿Cuántas veces los mayores problemas de tu vida son los de tu propia sangre? Tú tienes tu familia, si es una familia bella, gloria a Dios, qué bendición, consérvala. Pero hay familias que no son tan bellas. Pero la familia de Dios sí toda es bella. Hay familias en donde, mejor dicho, hasta se matan. No son unidos. No se ayudan. Prefieren ayudarle a otra persona que a la misma familia. Entonces está hablando de la familia en la fe. Unidos, unámonos en un mismo sentir, en un mismo propósito por la sociedad, en un mismo propósito por nuestra ciudad, que todo salga bien, que todo fluya, que todo florezca, que todo prospere, que todo se libere, que todo sea sano, que todo sea bonito. Eso es lo que necesita el mundo, un pueblo unido. Los sindicatos y los comunistas gritan mucho por ahí cuando van a hacer algunos desmanes en algunas oportunidades. El pueblo unido jamás será vencido. Y eso es una verdad, que si estamos unidos no nos vencen. Claro que el problema de los sindicatos es que realmente no están unidos, ni el pueblo está unido. El pueblo simplemente va siendo guiado y los dirigentes haciendo negociados a costa de ellos y listo. Porque es que eso es lo que piensa el mundo se corrompió. Es más, la gente, usted conoce gente que son buena gente, la gente dice, no, él es de muy buena familia, pero hacen estas cosas. Entonces será de buena familia en lo humano, pero en lo espiritual es de la peor, porque no se puede estar haciéndole maldad a la gente. No se puede estar haciendo eso. Así es que les voy a avisar, estén pendientes de las redes, aquí mismo en TikTok, en nuestra radio, que les voy a leer nuestras direcciones y nuestras redes para que estén mirando, porque a partir de la semana entrante empezaré uno a uno estas coberturas. Síguenos en nuestra emisora Canal Cielos Abiertos, se llama, usted nos puede encontrar en la web. La dirección es todo en minúscula. Y cielosabiertos.radiostream321.com. La otra dirección es cielosabiertos.radiostream123.com. Y la otra es cielosabiertos.radio12345.com. En cualquiera de esas va a escuchar usted los anuncios de nuestros en vivo. También nos puede usted encontrar en YouTube. Ministerio Apostólico Cielos Abiertos. Nos puede encontrar en Instagram y síganos por favor en todas. No importa
si no compartimos nuestra religión? Repito, vamos a hablar de la palabra, punto. Y la palabra, usted la cree, yo también. En Instagram, Devocionales Cielos Abiertos. Y en TikTok, ya usted está aquí conectado, Cielos Abiertos 137. Amén. Entonces, por favor, síganos, denle los botoncitos, bueno, apóyenos en esta noble labor que nos ha puesto Dios de transmitir su palabra y de buscar el beneficio de nuestra sociedad para ayudar a su transformación y la formación de hombres y mujeres de bien, de principios, de valores y con Dios en su corazón. Que Dios esté siempre con ustedes y yo declaro para la vida de ustedes que ustedes son, y perdónenme por tanto ustedes son más que bendecidos. Repítalo conmigo ahí, no le dé pena, diga, soy más que bendecido. Bendiciones.